Un saludo, aunque ya hemos estado hablando un rato, y gracias por venir, por utilizar este tiempo de ocio para venir aquí a escuchar lo que tiene que decirnos Jesús. Jesús Béjar pertenece al comité de empresa de John Deere, que es una fábrica de tractores de Madrid. Ellos han hecho allí, voy a explicar ahora también, es una de las pocas empresas que está creando empleo ahora, gracias al comité de empresa, a los actos que han hecho, a las presiones que han hecho. Y bueno, sindicalista de comisiones obreras de toda la vida, muy activo sindicalmente. Nosotros personalmente lo conocemos porque estuvo trabajando con nosotros, estuvimos trabajando juntos a principios de los años 90 en cooperación internacional, concretamente en la Asociación para la Cooperación con los Pueblos de América Latina. Y estuvimos haciendo varios proyectos en Nicaragua y bueno, que nos explique un poco en qué consiste este comité de los pueblos y los trabajadores, qué es lo que han hecho hasta ahora y qué propuestas tienen. Y luego, si quieren, ya abrimos un turno de palabra y si quieren preguntar algo o tienen alguna cosa que decir, pues ya se lo preguntan. Muy bien. Jesús. Bueno, pues nada, muchas gracias a la Lupe y a los de Izquierda Unida de aquí de dejarnos el local para presentar esto, invitarnos. Y también esperábamos que hubiese venido alguna gente más, porque también tenemos algún compañero por aquí que vendrá Octavio y hicimos un acto precisamente antes de la constitución de este movimiento que os voy a explicar. En el mes de noviembre hicimos una reunión en el bar este que hay aquí al lado, ¿cómo se llama? El Espacio. Y pues había 14 o 15 personas, pero bueno, pues no sé si por el día o por lo que sea, porque no se ha preparado bien, pues alguna gente de esta pues ha faltado. Bueno, primero decir, estoy en John Deere, soy además de la ejecutiva de comisiones de la comarca sur de Madrid, que la comarca sur agrupa unas localidades grandes, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Parla y Pinto. Para que os hagáis un poco idea, hay como unos 16.000 afiliados de comisiones obreras en esa comarca, y ahí pues hay sectores importantes, pues aparte de John Deere está Airbus, ADS, que era lo que antiguamente era Construcciones Aeronáuticas, que la empresa está también una empresa puntera, y después pues todo lo demás desgraciadamente se ha desmantelado mucha industria, y lo que hay es grandes centros pues de servicios públicos, hospitales, ayuntamientos, etcétera, y pues, con una tradición de lucha bastante importante. Lo que comentaba Lupe, no me quiero extender, pero sí os invitaría en la página web de Información Obrera, hicimos un suplemento sobre la huelga de John Deere, que es importante porque hicimos una huelga que conseguimos echar abajo la reforma laboral. Cuando nosotros empezamos a negociar el convenio este año, el año pasado, la empresa pues, nos puso sobre la mesa el acuerdo que habían firmado nuestros dirigentes sindicales. Habían firmado un acuerdo por el cual subida no podía ser más del 0,5%, flexibilidad laboral interna de un 10% y una revisión salarial que era de muy difícil aplicación, como mínimo, ¿no? Podríamos decirlo. Y entonces, claro, la empresa, cuando nos sentamos con la plataforma que llevábamos, pues nos dijo, no, mira, esto es lo que han firmado nuestros dirigentes y nos vamos a basar en esto. Eso nos ha costado hacer una huelga, 114 horas de huelga, lo cual es equivalente por lo menos como a 3 semanas de huelga, que hemos ido aumentando progresivamente, y al final la verdad es que hemos hecho un buen convenio, hemos conseguido que no se aplique la reforma laboral, la empresa, la flexibilidad, hemos conseguido lo que planteábamos, que sea una flexibilidad voluntaria para que le interese cambiar o trabajar un festivo o hacer un calendario regular, que no lo puede hacer porque hay gente que le interesa para tener días libres o para cobrar algo más, pero no el carácter obligatorio que quería la empresa. Y después hemos conseguido pues, el IPC más 1,5 puntos cada año, que bueno, por ejemplo, este año nos supone una subida, para este año 2013, 4,4 de subida, aparte de una paga con el 1,5% de atrasos y tal, que como sabéis, pues de estas cosas no hay hoy en día, porque lo que hay es, al contrario, la empresa que llegue con la reforma laboral te dice que voy a bajar el salario. Ahora la que venía yo de Madrid, en el aeropuerto estaba
todo muy sucio, porque ahí están de huelga los de la limpieza. Les han planteado que se bajen el salario un 40%. 40%. Fijaros, una contrata de limpieza que ya de por sí tendrán un salario bajo, que se baje un 40%. Bueno, pues esto es todo. Es decir, no sé, aquí me imagino, no conozco mucho la situación en Canarias, pero me imagino que en otra parte los empresarios se aprovechan de la facilidad que tienen y pues despiden a gente fija y cogen a gente eventual. Lo importante de John Deere es que hemos demostrado que es posible. También se han dado condiciones muy favorables. Por ejemplo, que hay mucho trabajo, que es una empresa que se dedica a la fabricación de maquinaria agrícola, cosechadoras, tractores y tal, la multinacional, y tienen mucho trabajo, y entonces cuando tienen trabajo les puedes apretar. Si no tuviesen trabajo, tuviésemos la regulación de empleo, pues no habríamos podido hacer este convenio. Segundo, la otra cuestión es que ha habido unidad de todos los sindicatos. Hasta el sindicato amarillo, que es un sindicato minúsculo, pero que siempre nos hace la contra cuando hay una lucha, hasta este sindicato ha estado hasta última hora con la huelga. Y después un elemento que yo creo que es muy importante, que es todo discutido en la asamblea y decidido en la asamblea. O sea, no hay ningún aspecto de parar más, parar menos, si hacemos esto, si vamos para aquí, vamos para allá, todo se votaba en la asamblea. Y eso también es muy importante. Lo importante es que la empresa nos ha denunciado por hacer asambleas, porque normalmente, aunque la gente tiene un cuarto de hora para el bocadillo, pues siempre te extienden más, y nos pedía que le habíamos causado 2 millones o 3 millones de euros por el tiempo, de no sé qué. Bueno, han ganado el juicio en el sentido de que han dicho que no es legal que hagamos asambleas fuera de la hora de trabajo, cosa que ya sabíamos, y desde que nos perdió ese juicio pues habremos hecho otras 25 o 30 asambleas, pues cada vez que tenemos un problema las hacemos y discutimos y vamos a aguantar lo que podamos. También hay que tener en cuenta una cosa, no es el caso normal de discutir. Es importante, pues puede ser un ejemplo para otros, pero yo muchas veces le digo a los compañeros, cuando puedan nos darán la hostia, porque nuestra empresa, nuestro empresario nos dice siempre, bueno, ¿por qué hay ETTs en otras empresas y aquí no puedo tener ETT? ¿Por qué puede mover no sé qué? ¿Por qué? Hemos conseguido cosas hasta que una contrata pasen a ser de John Deere. Quiere decir que eso es una de las cosas que más nos ha llevado en esta lucha, y que es muy importante, es decir, no solo que ese servicio pase a prestar a John Deere, sino que los trabajadores pasen a la plantilla de John Deere también. Cuando hoy lo que se está dando es todo lo contrario, cada vez más externalizando los trabajos y llevándolos a otro lado. Por lo tanto, digamos que tengo la suerte de estar en una empresa que con esa experiencia, una experiencia positiva, cuando hoy en día pues casi todo lo que oye son lamentos del movimiento obrero, y ya os invito a que si entráis en la página de Información Obrera hay un suplemento de Información Obrera sobre la huelga que podéis ver un poco más en profundidad cómo ha sido todo. Bueno, después a lo que me trae este tema es el día 10 de noviembre en Madrid se constituyó lo que llamamos un comité por la alianza de los trabajadores y los pueblos. Ahora en el lenguaje político actual, pues podríamos decir que es un movimiento transversal donde hay gente de distintas organizaciones. No pretende ser un partido político, hay partidos políticos dentro, el que quiere estar, algunos partidos como tales y otros simplemente gente que es de otros partidos, por ejemplo hay gente de Izquierda Unida que está aquí de algunos sitios y lo están a título individual, no está como Izquierda Unida, pero otras organizaciones más pequeñas sí están aquí, y entonces sindicalistas de comisiones obreras y UGT, y nos ha llevado a constituir este movimiento una preocupación que yo creo que es una preocupación general, que es una preocupación que se la hemos oído a los del 15M, a los del 25S, todos estos no nos representan, hace falta democracia, esto lo llaman democracia y no lo es. O sea, hemos llegado un poco a los mismos análisis de que la situación que atravesamos hoy en día no tiene nada que ver con la democracia. Estuve en un acto de los abogados de Atocha, que sabéis que los mataron, ahora han hecho años, en enero, el 24 de enero, y hablaba uno de los que fue detenido en el proceso 2001, que luego el hombre se ha ido más a la derecha, entonces era del Partido Comunista, Nicolás Sartori, y después bueno, pues ha estado trabajando alrededor del PSOE y todo esto, por todo un sector que se fue, pero el hombre tuvo una intervención que a mí me gustó, recordando un poco todo aquello, y
el hombre decía, no hemos luchado durante tantos años y no hemos ido a la cárcel y no hemos matado a gente para tener que aguantar esta mierda, esta podredumbre que hay ahora. Eso, decir, claro, ahora ves todo lo que hay, que está funcionando, todo lo que sale de la falta de la corrupción en todas partes, la falta de democracia, la falta de tal, y dices, bueno, entonces está la democracia por la que hemos luchado. Entonces, bueno, no hay una auténtica democracia, formalmente sí, porque vamos a las urnas cada 4 años, pero prácticamente ahí se acaba todo vestigio de democracia, porque no hay ningún respeto ni por los programas, ni por la gente, ni por las consultas, y da lo mismo, es decir, hay una situación que realmente lo que plantea es que asistimos a una crisis política, social e institucional, o sea, en el que es necesario cambiar las instituciones. No es simplemente un problema de que se vaya al PP y entre otro partido, porque incluso los pactos que hay tanto a nivel constitucional, la Constitución española es imposible cambiarla. Imposible porque necesitas tener una mayoría tan grande en las Cortes que tendría que haber una situación revolucionaria. Tener una situación revolucionaria ya lo que menos te hace falta a ti es... Pero lo mismo pasa con los lazos que hay con la Unión Europea, es decir, que te imponen todo, ¿no? Esta falta de respeto que hay, incluso este desprecio que hay por los gobiernos europeos por parte de la llamada Troika, ¿no? Ya sabéis, este organismo creado entre el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que va a los gobiernos y se permite el lujo de gente que no ha sido elegida por nadie decirle lo que tiene que hacer. Unas cosas que es casi un sarcasmo, porque por ejemplo en Grecia se reúne con el gobierno, con el ministro de Finanzas todos los lunes para decirle lo que tiene que hacer. Por ejemplo en Portugal la hoja de ruta que le han hecho detalla hasta lo más mínimo el programa de gobierno. Entonces, ¿para qué sirven las elecciones? ¿Qué democracia? Podría ganar cualquiera, podría ganar Izquierda Unida o podría otro partido de izquierdas o quien fuese, y si no rompe con esos lazos, ¿qué es lo que hace? Que es un problema, luego podemos hablar si queréis de los problemas que hay en Andalucía, ¿no? Donde Izquierda Unida tiene que aplicar los recortes por imperativo legal, porque le obliga al gobierno y tal. Luego veremos si se pueden hacer otras cosas o no, pero realmente sin romper con esa política, si tú aceptas que hay que pagar la deuda, que hay que ayudar a los bancos y que hay que tal, entonces pues puede variar la política un poquito, como hace, por ejemplo, el PSOE Rubalcaba. ¿Qué plantea Rubalcaba? Pues que en vez de en 3 años, que sean en 4 años lo del ajuste del déficit. Bueno, pues que los recortes, que las hostias que nos tienen que dar, que nos las den en 4 años en vez de en 3. Bueno, pues yo creo que el movimiento obrero lo que necesita es hacer frente a los recortes, no que esos recortes se apliquen otras serie de años, aparte de que son medidas que también hemos llegado a la conclusión de que no solo, yo creo que en eso coincidimos con mucha gente, no solo son injustas y además son inútiles porque no sirven para nada. Hacen un recorte porque se va a crear empleo y al poco tiempo te vuelven a hacer otro recorte pues se va a crear empleo. Hacen una reforma laboral para crear empleo y se han perdido 800.000 puestos de trabajo en un año. Y ahora dicen los empresarios que hay que ir un poco más allá, que todavía hay que recortar. Pues bueno, lo que hay que recortar, lo que hay que levantarse ya. Es decir, no hay otra forma de hacer frente a todos estos ataques si no es rompiendo con estas instituciones, buscando la unidad. Es muy importante, yo el ejemplo que os ponía antes de John Deere no es casualidad, es decir, la unidad del movimiento obrero es fundamental. Pero si se consigue esa unidad, y por eso tenemos que llevar la batalla dentro de nuestras organizaciones y dentro de nuestros sindicatos y dentro de Izquierda Unida y dentro del PSOE, cada uno donde esté, para exigir que se haga esa unidad y que se rompa con estas políticas. Entonces, bueno, hemos llegado primero porque hemos pensado que era necesario políticamente crear esta organización y le hemos dado esa perspectiva, que sea una perspectiva donde se pueda sentir cómodo, se pueda agrupar todo el que esté de acuerdo con esta orientación, con la ruptura que hay que hacer con la Troika y, por supuesto, pues aquí con el tema de la monarquía. Aunque esto se constituyó el 10 de noviembre, esto lleva 1 año y medio funcionando. O sea, las reuniones preliminares a la constitución de este movimiento se empezaron a tener en Cataluña pues hace ya alrededor de 2 años, entre un grupo de sindicalistas de UGT que se hicieron un reagrupamiento político que se llamaba el Movimiento por el Socialismo.
llegaron a acuerdo con otro grupo que es Iniciativa Socialista de Izquierda, que si os acordáis del PASOK, que estuvo en Izquierda Unida, está Pablo Castellanos y bueno, pues digamos este partido se disolvió y grupos que quedan de lo que era antiguamente el PASOK han constituido la Iniciativa Socialista de Izquierda. Están también con nosotros. Hay gente que está dentro del Partido Socialista, que han constituido en torno a un periódico que se llama Tribuna Socialista también un agrupamiento y llevan una pelea dentro del Partido Socialista por la democracia, porque haya un verdadero socialismo, o sea, que el PSOE practique un verdadero socialismo y no lo que está haciendo ahora, y llevan también esa batalla. Y después estamos sindicalistas de comisiones obreras y UGT, que también hemos constituido un movimiento, que también tenemos una web, que es una plataforma de sindicalistas, donde planteamos la batalla dentro de los sindicatos porque haya una auténtica democracia e independencia sindical. Esto sin menoscabo del respeto a los sindicatos como tal, que tienen sus marcos, tienen sus congresos. Con algunos comentaba antes que yo vengo de Madrid, el viernes terminó el Congreso de Madrid de Comisiones Obreras y ahora el mes que viene, coincidiendo 21, 22 y 23 de febrero, es el Congreso Confederal, donde supuestamente seguirá Tojo, y llevamos una batalla primero porque no estamos de acuerdo con la orientación que se está llevando dentro de los sindicatos, y segundo porque no estamos de acuerdo con la democracia que hay dentro de los sindicatos. O sea, es imposible. Yo os digo una cosa, hoy a un sindicato, a comisiones y UGT, a la dirección que hay no la desbanca nadie. Es imposible desbancarlo, porque está montado de tal manera toda la parafernalia de los congresos y tal, que es imposible. Puede pasar como pasó en el anterior congreso con Fidalgo, que cae porque se divide, claro, si hay una división en la ejecutiva, sí, pero un movimiento de base que pueda expresarse. Nosotros llevamos una batalla, por ejemplo, grande, para que cuando firmaron lo de las pensiones, que sabéis el acuerdo que firmaron comisiones y UGT con Zapatero, con el tema de la reducción de las pensiones y tal, llevamos una batalla para que se consultase a los afiliados. Nos dijeron que no, que era una paradoja porque las comisiones y UGT están haciendo una campaña dirigida al gobierno para que haga un referéndum, con el tema de los recortes laborales y tal. Entonces, bueno, pero es que nosotros también queremos un referéndum. O sea, una manera de que el afiliado se pueda expresar en un momento determinado. Y más con unas políticas de esas que nosotros pensamos que es un error y que buena parte, por ejemplo, el secretario general de Madrid el otro día decía que seguramente nos hemos equivocado con ese pacto. Y bueno, yo creo que se han equivocado en ese pacto y se han equivocado con lo que firmaron en enero, ahora hace un año, en febrero, el año pasado, que firmaron con la patronal, os acordáis, antes de la reforma laboral, el acuerdo ese que os decía antes que nos sacaba la patronal, el acuerdo de limitación salarial, que se cargaba un poco la revisión salarial y que además permitía la flexibilidad laboral obligatoria, ya está el 10% de la jornada. Porque es que además es un error, porque haces eso en teoría, cuando se firma el pacto de las pensiones, es para que, bueno, es que firmamos este pacto y así no va más allá. Digamos, perdemos un poco, pero ya veis, no lo han dejado ni entrar en vigor. El acuerdo que firmaron comisiones y UGT entraba el 1 de enero del 2013. Lo que ha hecho el gobierno ha sido suspender una parte, y lo no sabemos lo que va a hacer, pero seguro que va a retrasar la edad de jubilación, va a hacer que entre antes el adelanto de esa norma. Sabéis que se iba a aplicar poco a poco, seguramente va a hacer que entre de inmediato, y bueno, pues lo que va a reducir es las posibilidades de que la gente se jubile, y va a reducir las pensiones, etcétera, etcétera. O sea que hacemos un acuerdo que después no sirve para nada. Hemos cedido en vez de pelear, porque pueden decir, bueno, es que si no lo haces, bueno, pues si no lo hago y lo meten ellos, pues sí, siempre puedes seguir luchando. Por ejemplo, los sindicatos franceses no lo firmaron. Ahora cuando ha entrado Hollande, claro, tampoco el Hollande es muy de izquierdas, pero ha entrado Hollande, pero parcialmente ha dado marcha atrás y ha conseguido que haya, no sé, afectado a 200 o 300.000 personas que no podían jubilarse y ya se han jubilado con esto, porque una parte de la reforma que había, pues si lo hubiesen firmado los sindicatos no habrían dado marcha atrás, porque lo has firmado tú. Ahora, si no lo has firmado y sigues reivindicando, sigues luchando, siempre tienes la posibilidad de que haya un gobierno o de que en un momento determinado, si tienes que negociar algo, puedas conseguir que vaya para adelante.
O sea que, para nosotros, de la situación política que está caracterizada por los ataques del imperialismo contra los trabajadores y los pueblos en todos los países, la respuesta de los trabajadores, que está siendo impresionante a todos los niveles, yo no sé qué más se puede hacer, luego podemos ver algún elemento, lo que está pasando con la sanidad, sobre todo en Madrid, en educación, etc. Y el tercer elemento, que es la posición de los dirigentes sindicales y políticos de izquierda, para nosotros la clave es esta. Es decir, están pasando estos ataques por esa falta de unidad que hay entre las organizaciones para hacer frente a estos problemas. Yo, por ejemplo, las enmiendas que presentábamos al Congreso de Comisiones Obreras, pues planteábamos el tema de ruptura con la Unión Europea, con la Troika, con tal, y entonces, bueno, es que eso es muy radical, ¿cómo vamos a romper? Porque lo que hay que hacer es reformar las cosas poco a poco, porque hay que conseguir. Y yo les decía, bueno, pues explicarme cómo cogéis los tratados de la Unión Europea y se reforman. Porque es que, ¿de qué estamos hablando? Es que no estamos hablando de unas estructuras democráticas, de un parlamento democrático, de no sé qué, es que estamos hablando de un parlamento europeo que no es un parlamento, que se llama parlamento pero no puede hacer leyes. O sea que si hay algo que caracteriza un parlamento, que es el poder legislativo, no lo puede hacer. Puede manifestarse sobre las leyes que le presenten, incluso para determinar leyes puede rechazarlas o tal, pero es un mero organismo consultivo. Y después la Comisión Europea, ¿quién elige a esa gente? No lo elige nadie. O sea, es decir, para dar los ataques que están y hacer los ataques que están haciendo, necesitan acabar con cualquier vestigio de democracia. Y hoy a nivel europeo, si esto no lo echamos para atrás, avanzamos a una dictadura. Esto es una dictadura. Porque no hay nadie, gente que no da cuenta de nada, gente que decide, gente que nadie la ha elegido y que decide lo que se hace en cada país. ¿Eso qué es? Eso se llama, y además lleva, pues, lo que comentaba antes, ¿no?, a dónde nos están llevando. Por eso este movimiento, una de las campañas centrales que adoptó, aparte de manifestarse con un programa político, que es el que venía haciéndose desde hace 2 años y tal, puso en el centro una campaña por la dimisión del gobierno. Puede decir, joder, es que lo de la dimisión del gobierno es porque el gobierno del PP es de derecha. Bueno, no, es porque hay una experiencia ya de 1 año de este gobierno. O sea, nosotros no dijimos al día siguiente de salir el PP dimisión del gobierno del PP. Estamos en contra, pero lógicamente, cuando ha pasado 1 año, en ese año hemos visto lo que ha hecho este gobierno. Los 800.000 parados, recortes, la sanidad, la educación, etcétera. Es decir, no ha dejado un palo sin tocar. No me extiendo porque todos conocéis todos los recortes y todos los ataques que estaban. Pero es que además ha habido unas movilizaciones impresionantes y tampoco hace ningún caso. O sea que, ¿qué queda a un pueblo cuando hay esa situación? Pues no le queda nada más que rebelarse. Y empezando por decir, no es democrático, por muchos votos que haya sacado, que no sacó tantos, que no sacó mayoría absoluta, que por el sistema español electoral se tiene mayoría absoluta, no lo sacó, pero es decir, en la última encuesta se ha perdido la mitad de los votos, el PP. Nunca se han perdido tantos votos en tan poco tiempo, nunca ha habido una organización. Entonces, bueno, todavía nos puede extrañar que haya gente que todavía siga, pero la encuesta que hacían el otro día en el país, no me acuerdo si era la del CIS o era una que había encargado al país, y decía que el rechazo a Rajoy era un rechazo que nunca se había visto, un 80 y tantos % le rechazaba, y al único que le rechazaban más que a Rajoy era a Rubalcaba. A Rubalcaba todavía lo rechazaban un poco más. Entonces, bueno, es que ahora mismo entre el PSOE y el PP, sumando los votos, están en un 53% de los votos. Nunca han estado tan bajos. Es decir, porque entre esos dos partidos siempre se llevaban el 80% de los votos. Claro, sube Izquierda Unida, sube bastante, sube la UPyD, los nacionalistas, sube mucho la abstención. Pero bueno, hay una situación de una crisis institucional, política, económica, y donde no hay salida. No hay salida, ¿por qué? Primero porque el capitalismo tiene sus limitaciones, y aquí se están demostrando. ¿Qué más quisiera los capitalistas que poder estar explotando a 6 millones de trabajadores en vez de tenerlos en el paro? Porque el capitalismo vive de la plusvalía que le sacan los trabajadores. Cuando es incapaz de llegar a esta situación es porque hay una vía de agotamiento que tiene, y hoy en día el capitalismo, digamos, quienes se está mandando son, bueno, ya hace tiempo, ¿no?, pero
el llamado capitalismo especulativo, es decir, la gente que no crea riqueza sobre la base, sino que lo único que va buscando es cómo mantiene o cómo favorece mantener una tasa de beneficio o reducir la tasa de explotación. Hoy, por ejemplo, la política del gobierno español, ¿a qué va dirigida? La política del gobierno español va dirigida a reducir el coste de trabajo lo más posible, ellos dicen, para aumentar la competitividad. Y bueno, cuanto más barato produzcamos, más fácil es que vengan a invertir aquí. Claro, van a venir aquí a quitarlo de otro sitio. No es que se vaya a generar por eso riqueza. Hay un ejemplo ahora que habréis oído, que es que ha habido un acuerdo en la Renault de Valladolid para traer un coche nuevo a fabricar y que se van a crear no sé cuántos puestos de trabajo. ¿Cuál es la base de ese acuerdo? La base de ese acuerdo es cargarse el convenio. Reducir el salario, toda la gente que entra nueva entra cobrando menos, aumenta la jornada de trabajo, no sé cuánto y tal, una cosa parecida a lo que están haciendo en otras empresas del automóvil. Entonces lo que hacen, eso es el funcionamiento de la Unión Europea viéndolo en un sector determinado. Es cómo se favorece aumentar la tasa de explotación para que pueda haber un aumento de los beneficios, nada más. Entonces, si los trabajadores nos metemos en esa perspectiva, que estamos metidos, porque nuestros sindicatos en buena parte entran, no todos, porque por ejemplo, ahora también Nissan ha intentado hacer un acuerdo de estos y dijo que si como comisiones, me parece, y no sé qué otros sindicatos habían dicho que no, pues entonces lo que comisiones y UGT, porque allí en Nissan hay un sindicato que es la USO, que debe ser de las pocas empresas donde tiene una presencia fuerte en el comité, y aunque no era mayoría absoluta, pues ellos sí están de acuerdo en aceptar las condiciones leoninas que proponía la multinacional. O sea, hay en sitios donde hay resistencia, no en todas partes, pero en general se entra en esa dinámica, y esa dinámica es una dinámica criminal, porque ¿dónde está el límite de eso? Bueno, pues vale, yo me bajo el salario para que tú no te lleves el trabajo, para que traigas trabajo. Y al cabo de los 2 años me lo vuelves a decir otra vez. Y siempre hay otra empresa que a lo mejor puede hacer, bueno, que están dispuestos a bajarse más Mi hija trabaja en unos cines allí en Madrid, en Cinesa, que es una empresa grande de cines a nivel nacional. Entonces firmaron el convenio de cine, que era un convenio ridículo. Me parece que les tocaba 6 euros de subida al mes. Bueno, nada más firmar el convenio, la patronal ha reunido cine por cine a los trabajadores para decirles que o renunciaban a la subida o despedían a gente. Pero no pone que despidan a gente, que despiden a gente salvo que haya, o sea, que dejan la puerta abierta de que pueden despedir a gente. De hecho, en muchos, por ejemplo, toda la gente de cabina, como han digitalizado las cabinas, pues siguen despidiendo y tal. Pero bueno, hacen eso. Entonces, claro, piensan, bueno, pues con esto no van a despedir a gente. No ha pasado un año y ahora les han reunido para decir que tienen que renunciar a 29 días de salario, a una paga. Y empiezan cine por cine a hacer lo mismo para... Entonces, decir, pues, ¿qué será la siguiente? Pues la siguiente será que se quiten otra paga o que, yo qué sé, lo que quieran. Entonces, hay que oponerse a estas políticas. No hay, es decir, es normal que el capitalismo busque y diga, bueno, pues aquí la única manera de ser competitivo pues es esto, ¿no? Buscar a ver cómo reducimos las condiciones de vida, el salario y tal de los trabajadores, pero los trabajadores lo que tenemos que buscar precisamente es hacer frente a todo esto. Entonces este movimiento plantea, como comentaba antes, como consigna central lo del problema de la división del gobierno. Llamamos a todas las organizaciones y a todas las demás plataformas, que hay otras plataformas como la nuestra, buscando también una nueva representación política, cómo dar una salida a la crisis y tal. Y bueno, pues digamos que lo que les planteamos es que, aunque tengamos otras diferencias en la lucha contra el gobierno, sí busquemos un marco de unidad. Bien entendido, porque hay compañeros que plantean, sí, casi de izquierda al puerto, ¿no? Bueno, Está bien ha venido todavía. Sí, está llegando. Entonces, no se trata, claro, porque hay gente que te dice, ay, se va el PP y que venga otra vez el Rubalcaba a hacer lo mismo que estaba haciendo y tal. Claro, porque tenemos que, la batalla por echar a este gobierno es la batalla contra unos planes de ajuste y para que haya un gobierno que no aplique esos planes de ajuste.
Pero eso no es condición de que vaya a venir otro tal para que luchemos contra este gobierno, porque si no sería algo así como decir, bueno, pues que sigan esto haciendo lo que quieran. O sea, tenemos que luchar contra los ataques que se lo están haciendo. Contaba antes lo de sanidad, es impresionante. O sea, cada vez que salen los de sanidad en Madrid a manifestarse, salen decenas de miles, están organizados en la Comunidad de Madrid en 400 centros de salud y 20 y tantos hospitales, y todos tienen su comité, están ocupados los centros, eligen sus delegados, hacen sus asambleas y todos van representados con sus pancartas y tal a las manifestaciones. Han hecho los médicos huelga de 5 semanas, ahora siguen haciendo. Yo ahora cuando venía leía que el gobierno de la Comunidad de Madrid parece que ha empezado a ceder, porque ahora dice que en vez de privatizar 6 hospitales y 20 centros de salud, que a ver si podía privatizar un hospital y 6 centros de salud. Y entonces ya lo que pasa es que los médicos le han dicho, bueno, entonces ahora explícanos cuál era el problema que tenías. O sea, ahora parece que es que quiere privatizar para decir que se privatiza algo. Es decir, si lo que querías era el ahorro, pues ya no ahorras nada con un hospital y tal. Entonces es mentira todo lo que estás planteando. Lo que estáis planteando era darle el negocio a vuestros amigos y a vuestra gente. Y entonces, claro, cuando tenéis una resistencia fuerte por parte de los trabajadores, ahora buscan una salida. No sé en qué va a quedar la cosa, pero en cualquier caso, los trabajadores, tanto ellos como en enseñanza, sobre todo el año pasado, los trabajadores de justicia, los del Metro de Madrid, los de múltiples empresas de limpieza, tal. Hay una movilización tremenda a todos los niveles. Los funcionarios siguen saliendo, no sé si aquí se hace, pero allí siguen saliendo todos los viernes a protestar a la puerta. En algunos sitios salen todos los días, en otros solo los viernes. Hay una movilización, yo creo que muy importante, y las condiciones están dadas. Ahora el problema es si lo que tenemos que esperar son 4 años o 3 años ahora a que haya nuevas elecciones. Si en esta situación podemos llegar a eso, porque dice ahora el ministro de Economía que esto se arregla para agosto. Le ha faltado decir para el 12 o el 13 de agosto empieza ya la recuperación. Pero no sabe ni lo que va a pasar la semana que viene, entre otras cosas porque a le dicen lo que tiene que hacer y no tiene nada que ver. Pero claro, al mismo tiempo aparecen unas, que también se suelen equivocar, pero unas previsiones del Fondo Monetario Internacional diciendo que seguramente se entre en recesión. España ya está, pero el resto de la economía entra en recesión este año. O sea que, ¿cuál es la única solución para hacer frente a los recortes? Luchar contra ellos, no hay otra. Luchar contra ellos y luchar contra los que lo están poniendo en marcha. Entonces, bueno, pues voy a dejaros unos boletines para que les echéis una mirada. Una de la declaración que hemos hecho contra lo del gobierno y sobre todo el sentido que nosotros le damos a esta consigna, siempre vinculada a que no hay que pactar con este gobierno. Es decir, el Tojo decía, claro, que el diálogo social se ha roto y él se apenaba, y que busca por todos los medios negociar algo, pero es que no hay margen para la negociación. ¿Qué negocia? ¿Cómo te aplican los recortes? Lo que hoy estamos es en una guerra declarada contra los trabajadores y los pueblos y hay que hacer frente. También está el problema nacional por ahí, el tema Cataluña, que también podéis ver en el boletín algún artículo en relación con ese tema. Hemos hecho también un artículo sobre el tema de la corrupción, que es muy importante porque la corrupción es consustancial al capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo es un sistema de explotación, no es un sistema económico. Entonces se basa en el robo de la plusvalía y todos se buscan los negocios para robar, digamos, de una manera legal, con las leyes y tal. Pero claro, vemos que explotan, sobre todo en casos de crisis institucional, aparecen multitud de estos casos. Y hay quien piensa que es posible tener un capitalismo honrado y tal. Entonces hay que darle realmente el carácter que tiene esta lucha, porque no hay esa posibilidad. Vosotros imaginaros si es posible que haya un concejal recalificando terrenos y dándoselos a sus amigos y que él no se quede con nada. Bueno, pues no existe esa especie política, no suele existir, porque lo normal es que es un concejal honrado y por lo tanto no hace esas jugadas, pero si está haciendo esas jugadas, pues lógicamente si no por un sitio o por otro, pues es lo que pasa ahora. Muchas de estas cosas no nos enteramos porque se pelean entre ellos, sino muchas de estas cosas no saldrían. Porque luego llega esto de las crisis y ya como pues el yerno del rey con el socio se pelea y el otro se chiva,
los del PP se pelean entre ellos, siempre si veis todos estos casos de corrupción es porque ahí entre ellos se dividen y algunos se chivan y tal, si no, no salían porque hacen la ley, hacen la trampa, tienen los mecanismos para taparse y no hay manera de hacer frente de ninguna de las maneras. Y lo último también, que estamos haciendo una campaña con, ya sabéis, estos que participan también, algunos de ellos a título individual, del SAT de Andalucía, en este colectivo, y estuvo uno de los dirigentes de Jaén, de un pueblo que se llama Joder, que es de los dirigentes de los campesinos, que es el compañero Andrés Bódalo, y este hombre nos pasó una lista de cientos de multas, porque sabéis que una de las maneras que tienen de meterse con todos estos, como ocupan las fincas, cortan las carreteras, no sé cuántos, multas y multas y multas. En el caso de Joder, además, para más Inri, el alcalde del PSOE, y entonces tiene una batalla tremenda. Le hicimos una carta, nos ha contestado el alcalde diciendo que no hace esas cosas, que es la policía municipal la que le levanta atestados y se lo manda a la delegación del gobierno, no sé cuánto. Bueno, estamos haciendo una campaña, primero para pedirle al alcalde que cese en esa represión, que también os dejo una firma, y después unas tarjetas, para si queréis enviárselas, con un sello, se les mandan Hacemos también para... Pues si queréis o si alguno podéis, lo estamos haciendo también para sacar algún dinero, porque no estamos por pagar las multas, pero es que hay gente que si no paga la multa se lo quitan de la cuenta, o se lo quitan de la nómina, porque ya sabéis que esto lo que pasa, te pone una denuncia, te ponen una multa, tú haces un recurso, el recurso sale y sale que lo tienes que pagar y entonces ya no hay más. Es decir, si tienes alguna propiedad van a por ti, lo quitan de la declaración de la renta, de la nómina o tal. Claro, hay gente de esta que gana 600, 700 euros al mes y tal, entonces hacemos una campaña también económica pues para ayudarles y tal. Bueno, eso para que si aquí a nivel de Izquierda Unida o como sea, pues lo queréis ver y queréis hacerlo, pues para que estéis un poco al tanto de las cosas que estamos haciendo. Entonces, pues os animaría, yo decía que había compañeros de Sevilla, de Valencia, concejales de Izquierda Unida que están metidos en esta agrupación. Digo, no está hecho contra ningún partido ni contra nadie, ni pretendemos acabar con ninguna organización porque no pretendemos montar una organización política. Los partidos que hay dentro, cada uno que se desarrolle como crea conveniente, y no sé si dentro de 2 años esto tendrá otras expectativas, pero en principio lo que buscamos es un marco de unidad y de luchar. Lo único que sí que dejamos clarito cuáles son las medidas que pensamos que son invariables y que no se pueden plantear. El problema de la autodeterminación de los pueblos, el problema de la nacionalización de la banca. Es decir, no hay, sabe que, por ejemplo, gente, no sé si es el caso de Izquierda Unida, pero otras organizaciones, una banca pública. Bueno, una banca pública, si no es toda la banca pública, no juega ese papel. Porque una banca que sea mayoría pública, como han sido, por ejemplo, las cajas de ahorro, pero que tienes que competir con la otra banca, es que tienes que hacer lo mismo que hace la otra banca. La única posibilidad para poner el crédito al servicio de la mayoría y para poner todos los recursos, entre otros las viviendas que tienen los bancos y tal, nacionalizar la banca. No hay otra manera. Entonces, pues planteamos cuestiones de estas, que es en torno a la que hemos levantado el movimiento, y nada más, que como os he dicho antes, pues muchas gracias por haberme invitado y que si os parece pues hacemos un debate, decís lo que penséis o si queréis alguna pregunta o alguna cosa, pues ya está. ¿Alguna inquietud que se haya quedado ahí en el tintero de lo que explicaba Jesús? A ver, José. Sobre la información que está dando, yo pertenezco a una red social, ¿no? Y las informaciones son todas sesgadas, ¿no? Hasta la nuestra también sesgada. ¿A ti qué te parece, como eres miembro del comité de empresa, a ti qué te parece que, por ejemplo, en esta red social los trabajadores llevemos un canal de trabajadores? Llevemos un canal de trabajadores, los mismos trabajadores. Nosotros llevamos ahora mismo, yo soy un trabajador y llevo el canal de trabajadores de la red social. Claro. Es que me parece fundamental porque hay muchas cosas. Tú fíjate, comisiones, eso a nivel de comisiones. Ahora ha hecho un vídeo, tiene además un tema de televisión que funciona bien, por lo menos en Madrid. Técnicamente lo hacen bien, se ve que... Y entonces, a la hora de empezar el congreso, pues nos pusieron un vídeo.
bueno, tuvieron la poca fortuna de que invitaron a la delegada de gobierno, que es la pájara esta que metió 1.500 policías en el Congreso cuando lo de rodear el Congreso y tal, y que en fin, parecía que era muy progre cuando la nombraron y que le quería todo el mundo mucho, pero la invitaron allí, claro, como apareció en el vídeo, muchos temas de represión y tal, pues la gente, bueno. Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, se hace un vídeo y sale el vídeo yo vi todas las derrotas, todos los golpes que nos han dado en estos años. Lo que ha pasado en Sanidad, también las manifestaciones, pero por ejemplo yo decía, joder, de lo de John Deere, una victoria que hemos tenido, no sale ni una, es decir, entonces son cosas que yo entiendo que lo silencie la derecha, que lo silencien tal, pero un poco al hilo de lo que tú dices, ¿no? Es decir, que se conozcan estas cosas, porque además se hicieron algunos vídeos de entrevistas a trabajadores y tal, y entonces que todo esto se conozca, pues es muy importante, ¿no? Primero para que corra la información, porque ahora, yo que ya tengo muchos años y empecé a militar muy joven, cuando yo militaba y era joven, pues había el Partido Comunista, el Movimiento Comunista, la ORT, el PT, no sé qué, y los trabajadores, nos reuníamos, y la gente del PC tenía también sus agrupaciones y no sé cuánto y tal. Hoy en día todo esto se ha perdido, y entonces en buena parte la información, ¿de dónde la recogen? O del país, o de la televisión oficial. Entonces, medios de estos, además aprovechando ahora que en buena parte se socializa todo esto de Internet y la comunicación, a mí me parece estupendo. Y sobre todo, pues eso, que podamos poner pasos que para adelante da el movimiento obrero, a nivel organizativo, a nivel de una lucha, a nivel de... O sea, que me parece bastante bien. Esto es lo que decís, lo de Hermes. Y hay un canal para trabajadores. Hay un canal. Yo ahí si queréis cualquier tema de colaboración, aparte de que como hay algunos vídeos que ya se han hecho, pues os podemos pasar, por si queréis utilizar algo, alguna cosa de luchas pasadas, pues si alguna vez queréis alguna información o queréis algo, pues nosotros tenemos aquí un compañero que tiene también cámara, que si decís, oye, mira, que el día 23 de febrero me parece que va a haber unas macro manifestaciones en todas partes, con todas las mareas y tal, pues una crónica de Madrid, pues hacemos mandamos un vídeo, lo que os parezca bien. Jesús, a mí me gustaría que hablase un poquito, ampliar un poquito lo del término este de la troika, porque esto es algo que lo vimos todos los días, la troika, y la experiencia que tú has tenido también en el trabajo de cooperación internacional, en América Latina en concreto, donde se golpeó tanto Fondo Monetario, términos como Fondo Monetario, y que afortunadamente algunos países ya están saliendo ya de todo esto. A ver cómo nos amplía un poco esta experiencia de lo que estamos sufriendo ahora y de los que otros pueblos han salido, ¿no? Un poco que son los mismos verdugos, ¿no? Un poco Es que yo recuerdo además que hicimos la campaña que llevábamos entonces, era la campaña contra el pago de la deuda en América Latina y tal. Y ahora fijaros cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Ahora somos nosotros los que estamos planteando ese tema, y planteamos, claro, que era ilegítima la deuda y cómo la deuda se utilizaba como un elemento de sojuzgamiento de estos pueblos y tal. Y hoy en día, afortunadamente, los pueblos de América Latina, en buena parte, están obviando estos problemas porque tienen determinados gobiernos que, por lo menos parcialmente, podemos estar de acuerdo con unas cosas u otras, pero como mínimo parcialmente enfrentan cara al imperialismo y están recuperando cuestiones y nacionalizando y tal. Eso es el problema, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, etcétera, etcétera, incluso en Argentina, que sabéis que hace poco nacionalizaron los temas de Repsol, que volviendo un poco al tema sindical, sacó una nota a comisiones obreras a nivel confederal y la UGT que decía que la nacionalización de Repsol, de YPF, que es la rama latinoamericana que había comprado anteriormente Repsol, que era un acto de pillaje por parte del gobierno de argentino. Bueno, el pillaje será el que hacen las multinacionales aquí, ¿no? Porque decir que se queden con sus recursos, pues decir, joder, macho, a ver si ahora tampoco le vamos a dejar a la gente que se quede con sus recursos. Es decir, el pillaje si hubiese venido aquí a quitarnos algo.
están allí, pero bueno, desgraciadamente eso, no solo por parte del gobierno español, sino por parte de los dirigentes sindicales, se adoptó una posición absolutamente errónea. Entonces, el caso de la deuda, igual que entonces jugó un papel para impedir el desarrollo de estos pueblos y llevarles a la pobreza y tal, hoy está pasando exactamente lo mismo, porque el tema de la deuda es un tema creado artificialmente. Fijaros qué contradicción, que es que el Banco Central Europeo le preste a un banco el dinero a menos del 1% para que el banco compre deuda de un país a lo mejor al 7, al 8 o al 10%. Porque los estatutos del Banco Central Europeo prohíben que compre, por ejemplo, lo normal sería, si ese recurso de los países, pues prestan el dinero a un país directamente, porque eso tiene que prestar a un banco para que el banco le ponga la soga y encima se lleve un beneficio. Fijaros lo que hacen, porque dice, es que el crédito, a pesar de las ayudas, el crédito no corre, joder, lo tienen facilísimo, tú le das con una mano a uno, para que luego, claro, le dice, joder, ya están devolviendo los bancos los préstamos y tal, claro, si se lo estáis poniendo de miedo para que vaya el negocio ese. O sea, decir, la deuda realmente no corresponde, porque hay, si ahora miráis los presupuestos generales del Estado, las grandes partidas que hay son la deuda, la seguridad social, lo que se paga por el desempleo, el salario de los funcionarios y tal, son las 3 o 4 grandes partidas que hay. Entonces siempre van, la deuda nadie la cuestiona. Y dice, bueno, pues no vamos a pagar la deuda, o no la vamos a pagar este año, o vamos a hacer no sé qué, no hay. Y es una deuda que te la han creado con tu dinero, o sea, con el dinero que nosotros le hemos dado, le hemos comprado la soga para que nos ahorquen y tal. Esa es la situación. Y yo creo que es muy importante que retomemos la experiencia de esa batalla que llevamos en Latinoamérica, porque yo creo que tendremos que llegar. En todos estos países ha habido auténticas revueltas para ganar y para echar a gobiernos que en muchos casos eran títeres y tal. Y hoy todavía se encuentran con una situación tremenda, porque ahí desde la prensa todo el día a ver si se muere Chávez, porque parece que están deseando. Del país hasta sacó una foto ya el otro día que los habían engañado, porque estaban ya no sé cuánto. Es decir, ¿por qué quieren acabar con todo eso? ¿Por qué? Porque eso lo que les limita es la capacidad de hacer sus negocios a las multinacionales. Y tiene que hacer la política de rapiña con todos los recursos naturales de todos esos países. Y esos países pueden hacer frente con muchísimos problemas, que yo no creo que se haya llegado al socialismo en estos países, ni cosas de esa ni tal, pero, por ejemplo, el tema, hoy el balance que puede ofrecer el gobierno brasileño, después de 12 años y tal, es que se ha reducido el número de pobres, ha aumentado el nivel de vida, bueno, aunque sea de una manera limitada y tal. Y no digo yo que porque el gobierno de Lula o el gobierno que hay ahora, pues los trabajadores han aprovechado eso para imponer y para tener conquistas. Y eso es lo que tenemos que tener aquí. Eso es a lo que tenemos que hacer frente aquí, porque si no hacemos frente a todo eso, ¿qué es lo que nos queda? Y bueno, pues no sé si sobre la troika, ¿qué es lo que...? Bueno, la definición en sí de la troika, esos 3 organismos, cada uno en su espacio, ¿no? Imaginaros que 3 organismos tan democráticos, ¿no? La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, si veis los estatutos, pues una cosa montada por Estados Unidos y 3 o 4 más, donde son ellos los que tienen votos. Y el Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial, son organismos que se crearon para salvaguardar el capitalismo. O sea, ellos no es para ayudar a los países, es para impedir que los países avance el socialismo. O sea, que no haya privatización, que no haya nacionalizaciones, que no se avance a este nivel. Por eso siempre que el Fondo Monetario da una ayuda, es a cambio de que se haga una política determinada. Muy bien, te vamos a dar una ayuda, que es lo que hacían en América Latina, pero tienes que privatizar el suministro de agua, tienes que privatizar las empresas nacionales, tienes que tal. Eso era a cambio de todo eso, como se planteaba. Fondo Monetario Internacional. La Unión Europea, pues ya os he comentado antes, ¿no? Ya sabéis cómo funciona. No hay una Comisión Europea que te dé la elige, que no responden a nadie, porque ellos dicen responden a los mercados. Y que tiene una finalidad única, que ellos dicen, es que haya una competencia libre y no falseada. Eso porque suena bien, ¿no? Libre competencia. Primero, no sé qué libre competencia es la que plantean.
Pero lo que vienen a decir es que no puede haber un sector público que esté compitiendo con el sector privado. Entonces, ¿qué es lo que prohíbe? Prohíbe que, por ejemplo, el gobierno español nacionalice una empresa y empiece a competir, pues a lo mejor con otra empresa de ese mismo sector, ni siquiera para salvar los puestos de trabajo, que es una situación que, por ejemplo, no le permiten ni siquiera dar ayudas al sector minero, o dar ayudas, porque es que si daban ayudas al sector minero español, aunque solo fuese para mantener los puestos de trabajo, pues porque es que dice que otros países donde hay mineros y no sé qué, pues que sería para ellos la Unión Europea. Y el Banco Central Europeo es un banco que no rinde cuentas ante nadie. Tiene sus estatutos que no puede ni recibir órdenes ni tal, ni de ningún gobierno, ni de nadie. Entonces, ¿qué es lo que le rige? Le rigen los mercados. Entonces es simplemente la especulación. Y como le rigen los mercados, ¿qué mercado es el que manda? Pues el mercado de Wall Street, de Estados Unidos. Por eso cuando dicen, joder, la Unión Europea para competir con los Estados Unidos, y tararí te vi. La Unión Europea es una Europa de lo más americana que podría ser. Ojalá se hubiesen creado, y ojalá la burguesía europea hubiese cogido y hubiese dicho, bueno, voy a defender mis derechos y voy a hacer no sé qué. Pero ¿qué hace, qué está haciendo la burguesía para defender la soberanía nacional? Es que no hay un gobierno que sea capaz de dirigirse a su pueblo y decir, han venido unos señores a decirme lo que tengo que hacer y no lo voy a hacer, y si tengo que dimitir, dimito. Y os pido al pueblo de Portugal, de Grecia, de Italia o España, a ver qué pensáis. Imaginaros qué habría pasado si Zapatero en mayo del 2010 hubiese dicho eso. Seguramente se habría ganado las simpatías de todo el mundo, o de la mayoría. Hubiese dicho, yo no voy a permitir que vengan a decirnos, imponernos por encima de las instituciones que hay en este país. No hay nadie, es un gobierno de la calle. No hay gobierno como el de Evo Morales, como el de Chávez o como tal, que con todas las limitaciones que sean, no hay nadie aquí en Europa que plante cara a todos estos. Ni la Merkel, con todo lo que dicen que tal, que la Merkel es la chica de los recaudos de Obama. La Merkel es la que Obama le dice lo que tiene que hacer. Y cuando nos dicen, no, es que los alemanes buscan su interés en la... Bueno, claro, es normal que busquen su interés, eso no... Pero es que además no es ni siquiera verdad, no es que busquen su interés, los alemanes se están recortando y llevan incluso más tiempo recortando que los demás. Hace poco hicimos una charla en Getafe, venían dos camaradas alemanes y contaban lo que está pasando, que son los mini-jobs y cómo hay gente que para tener su pensión, hay cientos de miles de pensionistas trabajando por 400 euros para complementar su pensión, y qué es lo que está pasando en muchos sitios y los recortes. Pero no hay, lo que pasa es que claro, los gobiernos europeos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, la deuda, vamos a meterla toda en un saco, la deuda española, la portuguesa, la alemana, la no sé cuánto, claro, los alemanes dicen, tararí que te vi, yo la deuda que la tengo al 0,3% y tú al 8%, la metemos, y entonces a partir de ahora empiezo a pagar yo los créditos, a lo mejor si sale la media al 5, yo al 5%. Entonces, ¿qué es lo que dice la Merkel? Aprieta tú a tus trabajadores en vez de yo a los míos. Qué fácil es, que recorte yo, ¿no? En vez de recortar tú. La Merkel dice, no, recorta. Claro, eso les mete luego en un callejón sin salida, porque cuanto más recorta, menos negocio hay, menos producción, y bueno, pues lleva a la locura, que es el capitalismo, que es, en resumidas cuentas, lo que yo creo que pasa. José, ¿querías preguntar algo? Sí. El otro día salió que estábamos a punto de sobrepasar los 6 millones. Yo creo que ya hemos superado los 6 millones, ¿no? Porque ni los jóvenes ya se apuntan, ni los inmigrantes ya se vuelven para sus tierras. Tú como sindicalista, me gustaría que antes dijiste que esto no eres ningún iluminado, y que creo que dijiste también que estabas en contra de esto de que vamos a hacer todo el mundo fuera del sistema, hay que estar dentro del sistema para poder controlar sobre el sistema, ¿no? Cuando oyes decirte que todo esto es parte de culpa de los sindicatos mayoritarios como Comisiones Obreras UGT, ¿qué gobierno tiene todo eso? Sí, la dirección de los sindicatos, yo no estoy en absoluto de acuerdo cómo están tratando el problema de la crisis. En absoluto de acuerdo. Mira, ahora ha habido una reunión que tuvieron los sindicatos alemanes, Comisiones y UGT, la Merkel y Rajoy. La declaración que sacaran era una declaración de apoyo al euro.
Yo no creo que los sindicatos tengan que hacer eso. Yo creo que los sindicatos lo que tienen que hacer es una declaración de defensa de los puestos de trabajo, de las condiciones de trabajo y de que paren los recortes que se están haciendo ahora. Entonces yo creo que realmente la política que están llevando las direcciones de comisiones UGT es profundamente equivocada. Y el problema es que no hacen un balance. Y el otro día me gustó un poco Tojo al cerrar el Congreso de Madrid porque él sí ya empezó a hacer un poco de autocrítica. Pero yo he leído los textos de comisiones y que no hay nada de autocrítica. Mirad, no sé si os acordáis de la Agenda de Lisboa. La Agenda de Lisboa es una agenda que se creó en el año 2000, que era un programa, en una de las cumbres como Lisboa, por eso se llama así, decían el programa de recuperación y fortalecimiento de la economía europea. Era un programa para 10 años. Y eso lo que decía era, en 10 años, la economía europea va a ser la economía más fuerte del mundo, más competitiva, por encima de los Estados Unidos. Va a haber pleno empleo, se va a acabar el fracaso escolar, no sé cuántas cosas más había. A cambio, ¿qué había que hacer? A cambio había que liberalizarlo todo. Liberalizarlo como es un eufemismo que utilizan para lo de la privatización. Las comunicaciones, o sea, transportes, y la electricidad, la energía. Que España fue el país más avanzado. Nosotros fuimos los primeros en llegar. Hay países que todavía no lo han privatizado. En Francia todavía EDF sigue siendo parcialmente, mayoritariamente público, pero en España todas las empresas se privatizaron. Lo del gas natural, las eléctricas, el no sé cuánto, y bueno, ahora ya se ha empezado con Renfe, se vendió Iberia, no sé cuánto y tal. Y yo les pregunto a los dirigentes sindicales que apoyaron aquella política. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Porque ahora nos van a decir, no, coño, es que hemos hecho malas previsiones. ¿Cómo malas previsiones? O sea, de pleno empleo a 6 millones de parados, ¿cómo que hay malas previsiones? Aquí habrá algo que falla. Porque aquí no pueden decir, no, es que lo de las hipotecas en Estados Unidos, la hipoteca basura. Si hubiese sido un problema la hipoteca basura, eso habría generado un problema de 3 meses y en los 3 meses se habría solucionado. ¿Cómo que es un problema de las hipotecas basura? Y si no hacemos frente, si nuestras organizaciones no hacen frente a ese tema, lo que nos terminamos convirtiendo es en colaboradores necesarios. De tal manera que yo, si tuviese que darle una etiqueta o valorar cuál es la posición o qué es lo que yo creo de la posición de los dirigentes de comisiones y UGT, le digo, no confían en los trabajadores, no confían. O sea, no confían en qué aspecto, no creen que con la lucha se puedan cambiar las cosas. Creen que hay que luchar y de hecho están promocionando, han hecho 2 huelgas generales este año y otras el anterior a Zapatero y tal, y que hay que luchar sí, pero una presión limitada y para ver si cambiamos un poquito las cosas y tal. Pero no creen que realmente la clase obrera, y tienen un problema, porque fijaros, informe de afiliación de comisiones obreras para el Congreso. Comisiones obreras ha perdido, me parece, un 7% de afiliación. Hemos perdido en estos 4 años. Pero sobre todo hemos perdido un porcentaje muy alto entre la juventud. Y ahora es cuando la juventud más se está movilizando. Porque podrías decir en otros casos, es que los jóvenes no se mueven, es que son unos pasotas, que es lo que se hablaba hace 4, 5, 10 años. Ahora no es ese el caso. Podemos decir que los jóvenes se están movilizando mal o bien, pero se están movilizando. Pero por decenas de miles. Yo estuve en lo de rodear el Congreso y había decenas de miles de jóvenes. Decenas de miles. Y con el 15M, y bueno, vosotros también habéis visto aquí, porque aquí se han hecho movilizaciones, tanto en aquellos días como después cuando la huelga, cuando tal, donde está todo el mundo en la calle. Y yo veo que los sindicatos no engarzan con la juventud. Pero el problema no es que no engarcen, el problema es que ni siquiera se plantean qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué no somos capaces de engarzar a la juventud que se está movilizando y que está tirando para adelante? Entonces yo pienso, para mí es la pieza clave. Yo no hago la denuncia de los sindicatos, yo estoy en comisiones obreras y los sindicatos hay que defenderlo. Porque Marx decía que la clase obrera se constituye y es clase obrera si está organizada. Si no está organizada, la clase obrera no vale para nada. Son como material nada más que para la explotación. Un trabajador tiene su conciencia y tal en el momento en que se organiza. Entonces, por lo tanto, los sindicatos hay que defenderlos. Hay quien plantea que hay que salirse, que hay que dejarlo. Estoy absolutamente en contra. Pero creo que hay que pelear dentro, hay que pelearles y hay que darles un toque de atención a nuestros dirigentes, para que se vuelvan más democráticos, para que oigan más a la gente, para que se enfrenten más decididamente al gobierno
a las instituciones de la Unión Europea y tal, que hagan ese balance. Si yo no me quiero decir es eso, es decir, 2000, la agenda Lisboa. Vamos a ver, yo quiero discutir con alguien qué es lo que ha pasado, por qué ha habido ese fracaso. ¿Vale? Una cosa que podamos decir, bueno, ahora ya no va a volver a pasar esto porque ya ha pasado una vez, pero ya no. Pero es que da la impresión como que aquí estamos esperando simplemente a ver cuál la cosa llegue abajo y ya luego volverá a subir y luego volverá a bajar, o sea, no hay... En una puntualización sobre la bajada de la afiliación, no será porque también hay menos trabajo y hay más despidos, entonces la gente que está trabajando no se afilia. Sí, también es verdad, pero está mucho más movilizada la gente. Por ejemplo, yo entré cuando en uno de los congresos de comisiones en Madrid nos entregaron un facsímil del primer congreso que se celebró en Madrid, que creo que fue en el año 80. Que Comisiones Obreras estaba funcionando antes, pero digamos el primer congreso oficial, el Fidel Alonso como secretario general, allí fue en el año 80. Y entonces vienen todos los documentos, han hecho como un librito con todos los documentos del congreso y vienen, entonces no había uniones comarcales, había uniones locales. O sea, ahora yo donde estoy es una comarca en la que hay una unión, pero entonces había Getafe tenía su unión local, Leganés la suya, tal. Bueno, los afiliados que había entonces, que decían en el año 70 y ponía de los últimos años, me parece que en el año 78 79, 400.000 afiliados en Madrid. Pero es que tienes que mirar la clase obrera que había entonces y la que hay ahora, porque ahora ha llegado a haber hasta 19 millones de afiliados a la Seguridad Social. Entonces estamos hablando de la mitad. Con la mitad había 400.000 afiliados. Vamos a poner que se engorden un poco las cifras, pero bueno, como ahora también, se engordan, porque ahora, cuando viene la hora de recortar y tal, ya dan las cifras de verdad, me parecía que de pronto no se bajaba la afiliación y ahora ya se dicen. Entonces, quiero decir con esto que estamos muy bajos los sindicatos. Hoy Comisiones Obreras en Madrid dice tener 150 y tantos mil afiliados. 150 y tantos mil contra 400.000 que tenía a finales de los 70, con la mitad de la clase obrera. Entonces, y con la movilización que hay, realmente es verdad lo que dice Lupe, que también, claro, si se cierran centros de trabajo y si tal, pues también se pierden afiliaciones, ¿no? Pero es verdad que tal y como está la gente desmovilizada, debería haber subido la afiliación y no haber bajado. Entonces hay un dato, pero vamos, para mí lo peor es lo del tema de la juventud, eso sí que es para mí sangrante, lo otro, bueno, no es una gran bajada tampoco. Aquí, por ejemplo, el secretario general de comisiones de aquí, que he leído hoy en el periódico, que compré esta mañana, y decía que también un problema que había aquí en Canarias era la bajada de la afiliación, que había habido y que parece que quieren incluso hacer un ERE dentro del sindicato, porque no hay, me imagino que no, porque con el dinero de las cuotas y como ahora las subvenciones se han cortado, pues parece que ponía eso. Yo pienso que sobre el tema de los sindicatos no estamos siendo demasiado generosos con ellos. Creo que si realmente queremos cambiar las cosas, tenemos que ver las cosas como son. Por lo menos yo como las veo es que no los sindicatos como organización, estoy de acuerdo con la postura de que son nuestra organización, pero sí creo que las direcciones de los sindicatos son amarillas, totalmente. Y de ellos lo que sucede es que se pelean entre ellos todo el rato y no están en los centros de trabajo, no están en la universidad, no están preparados, están en su historia. Entonces creo que si queremos cambiar realmente tenemos que ser estrictos cuando hablamos del tema. Y me parece que los sindicatos nos llevan traicionando, no sé si desde el 78, porque yo no estaba ahí, pero entonces creo que tenemos que ponernos firmes en esta cuestión. Y yo no digo abandonar el sindicato porque creo consecuentemente que es nuestra arma de defensa, pero con estos tíos no, porque estos tíos no pueden un día así. Yo también, a mí en lo de la huelga yo fui a trabajar, y mientras yo iba a trabajar estaba todo el mundo en la manifestación, y yo veía bares abiertos, centros de trabajo abiertos, todo estaba abierto, y la gente estaba de comparsa por la calle. Pues vamos a ver qué estamos haciendo. Yo creo que
nosotros, trabajadores, con nuestra bandera en la calle. Entonces creo que esto tenemos que reflexionar y ver qué hacer. Pues yo creo que con estos sindicatos, con esta dirección, no vamos a ningún lado. Y no sé qué les parece lo que a ustedes, que están quizás más atentos. Si creen que lo que digo no tiene sentido o qué. Pero yo realmente me sentí muy enfadado ese día. O sea, yo no podía hacer huelga, ni yo ni un montón de compañeros y compañeras. Y el sindicato no está, no aparece, no está en ningún lado. Aquí sindicalmente, aparte de comisiones y comités, los otros sindicatos, ¿qué influencia tienen? La Intersindical Canaria y otros sindicatos. Yo creo que este sindical tiene presencia en ámbitos más de funcionariado, ¿no? Donde están ellos. Y el resto de sindicatos no son muy chicos, yo creo que no tienen fuerza. Pero no sé. Son por sectores. Por ejemplo, hay unos sindicatos muy fuertes en sanidad, que es COBA. Después en el sistema de transporte pues está la intersindical también, pero ya está ganándole comisiones y UGT. En Tenerife tiran para la intersindical Canaria, entre ellos mismos también, hay que reconocerlo también, que entre ellos mismos la intersindical es una cosa, algo parecido. No me quiero entender porque no me conozco la intersindical, pero la intersindical es algo parecido, entre comillas, a Izquierda Unida, que eran muchos sindicatos de clase de empresas, y entonces entre ellos, pues, por ejemplo, donde yo trabajo, es una empresa pública municipal, estuvieron en la intersindical, pero ellos han salido de la intersindical. Yo ahí no voy a internalizarlo, ¿no? Pero que es lo que dice también el compañero. No creo que una isla tan pequeña tenga que tener 17 sindicatos. Aquí en Gran Canaria hay 17 sindicatos. Y fíjate si una isla tan pequeña. No, el otro día hicimos nosotros un evento y hay que reconocerlo y hay que decirlo públicamente. Bueno, no se puede decir públicamente, pero si iba uno, no iba otro. O sea, a eso no vamos a llegar. Por eso te hice la pregunta, y nosotros la hemos hecho a la Comisión Obrera y a UGT, ¿no? Le hemos dicho, ¿te molesta cuando dicen que ustedes son los culpables? Yo creo que somos culpables todos somos culpables. Yo no pienso que, porque si las bases de nosotros hubiéramos dicho no, pues los dirigentes de arriba tendrán que decir que no. Es que el problema, yo no quiero entrar porque la conferencia la da él, ¿no? Pero yo entiendo que en las empresas públicas, en las empresas privadas es muy complicado ir a estudiar al paro. Ahora mismo hay una empresa muy grande que es el Corte Inglés, que todo el mundo en Facebook, yo me gusta Corte Inglés, me gusta Corte Inglés. Corte Inglés nunca ha ido a la huelga. Corte Inglés le gusta que sus trabajadores vayan a su sitio de trabajo vestidos de Corte Inglés, y el día de la huelga, pues van vestidos de calle y ahora la hacen mujeres. Y ahora están trabajando, ellos están en la puerta hasta cuando todos los trabajadores, yo creo que somos culpables de todos, hasta cuando todos los trabajadores nos unamos, que el problema no es de sanidad, el problema no es de educación, el problema no es ahora mismo, el otro día yo estaba grabando, estaba mi compañera grabando a los trabajadores de banco. Pasaron gente, no voy a nombrar, pasaron gente que vieron grabando y te miran con asco, pero vamos a ver, si ellos son señores trabajadores que le van a hacer un ERE a los trabajadores de banco. No creo que esos señores sean los responsables del problemón económico que estamos nosotros metidos. Ese es el motivo. Yo creo que hasta cuando todos nosotros, si hay un problema en Guagua, vayamos a la sanidad a Guagua. Se dijo el otro día que los trabajadores de la sanidad, los funcionarios se levantaron esta vez porque le quitaron la paga de Navidad. Pues no sé si será verdad o será mentira. Pues bueno, por eso es por lo que se hacen las luchas, porque
Claro, si alguien piensa que las luchas van a ser lógicas o tal, pero normalmente porque hay los recortes y la gente se manifiesta. Lo peor sería que quitándoles la paga Navidad no se molestasen, no se levantasen. Yo en mi fábrica, que somos un poco salvajes, yo digo, si nos toca la paga Navidad no sé lo que hacemos. Pero bueno, que te quiero decir que llevamos huelgas. Yo contaba el otro día que yo entré en John Deere en enero del 70, el 10 de enero